Vamos a dar inicio al webinar. Mucho gusto, me presento para quienes no me conocen, yo soy Lina Jiménez, soy la CEO y representante comercial para Ristec, una empresa colombiana donde tenemos soluciones tecnológicas para la prevención de fraude y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hoy pues tengo la oportunidad de tener en este espacio a una mujer que admiro bastante, que es Daniela Jaime, como ya se presentó, quien representa a Colombia FinTech hoy, y a Jorge Fernández, quien es nuestro Project Manager para todo el tema de gobierno de datos en Ristec. Un gusto que podamos tener este espacio, Daniela y Jorge. A ti, Lini, primero gracias por tus lindas palabras y también por esta invitación. Gracias también a todos los que nos acompañan. Me parece muy chévere tener desde fintechs de pagos, entidades vigiladas, firmas de abogados, el sector corporativo en este webinar. Entonces, bueno, de verdad, mil gracias y muy bienvenidos a todos y todas. Y Súper. Jorge, un gusto conocerte también. Qué pena que no te salude. No, gracias, lo mismo. Un gusto para estar con ustedes. Listo, yo creo que arranquemos. Nosotros vamos a estar presentando un código QR que ya ven en pantalla. Este código QR es para poder entender quiénes nos acompañan hoy, desde qué instituciones, si son fintech, cooperativas, bancos, y con eso vamos a ir entendiendo un poco quiénes están haciendo parte de este ecosistema y quiénes están interesados por ser parte, aunque no sean regulados o vigilados. Esta encuesta es completamente corta, completamente segura y anónima, entonces siéntanse en la libertad pues, de responder con total tranquilidad lo que les preguntamos allí, ¿vale? Mientras recibimos sus respuestas, quiero presentarles, que todo esto nace desde lo que viene ocurriendo con el decreto que ya en Colombia comenzó desde el 7 de abril, el 0368 del 2026, donde nos dice que Open Finance va a comenzar a regir acá y vamos a estar en pasos bastante agigantados sobre lo que determina este decreto, que próximamente pues, se convertirá ya en una ley que debemos cumplir para quienes estén regulados y vigilados por la Superintendencia Financiera, y una gran invitación para quienes no hacen parte de esas entidades vigiladas. Entonces, por acá vemos en la encuesta, tenemos mayor parte de fintech que nos acompaña, bancos también, fondos de inversión y aseguradoras y cooperativas. Hemos recibido 22 respuestas, 25. Esto nos abre a nosotros una pregunta bastante grande, y es: las entidades que finalmente no estén reguladas en términos de fintech, pues están o podrían estar muy interesadas en hacer parte de este marco regulatorio, que me parece pues fenomenal, porque además es poder tener la posibilidad de estar inmersos dentro de ese ecosistema de una manera mucho más competitiva. Acá nos damos cuenta que la mayoría no son vigiladas, entonces eso refuerza un poco más lo que venía comentándoles, que aunque no estén vigiladas, pues tienen la posibilidad de ser partícipes del ecosistema de Open Finance de una manera mucho más interesante. Y vemos que el 54% están avanzando, pero aún falta. Y con eso quisiera que arranquemos hoy. Listo. Como se dan cuenta, estamos con organizaciones de diferentes etapas, y es precisamente pues lo interesante de Open Finance. Algunos ya vienen trabajando, como lo vimos en las respuestas, en este camino, y otros apenas están entendiendo cómo prepararse. Antes de entrar en materia con el webinar, me gustaría hacer un preámbulo muy importante. Aclarar primeramente que el decreto 0368 no es una guía técnica ni un manual de implementación, es un marco regulatorio con capítulos, con artículos, una letra bastante robusta que busca que las entidades deben revisar en detalle con sus equipos jurídicos y de cumplimiento y de tecnología, precisamente para poder abarcar todo lo que complementa o conlleva el tema de finanzas abiertas, ¿vale? También vale la pena entender en qué momento estamos en Colombia frente a otros mercados que ya llevan varios años recorriendo este camino, y eso nos ayudará a poner en contexto lo que hoy estamos hablando de finanzas abiertas y cuál es el nivel de madurez en el que nos encontramos para poder llegar a ese punto de ser referentes internacionales.
En términos simples, el decreto convierte las finanzas abiertas en un modelo obligatorio para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera acá en Colombia, porque también vi que nos acompañan empresas y entidades de Ecuador, de Panamá, entonces también para que conozcan un poco en dónde estamos acá en Colombia. Y más allá de un detalle jurídico, es resumirlo en 3 preguntas. ¿Qué deben hacer las entidades que están vigiladas y obligadas? ¿Cuándo deben hacerlo? ¿Y qué puede ocurrir si no se cumple? ¿Vale? Con la expedición del decreto 0368, participar en el ecosistema de Open Finance deja de ser una decisión y se convierte en algo ya más regulatorio que deben cumplir las entidades. Pero es importante entender que la obligación no consiste únicamente en compartir el dato, sino también proteger a sus clientes en términos de la información que se va a compartir y el intercambio pues, de la misma entre las diferentes entidades. Estas entidades que van a participar como proveedoras y cuando corresponda como receptoras de la información dentro del ecosistema de finanzas abiertas podrá realizarse cuando exista una autorización previa y expresa emitida por el titular de los datos, porque acá es importante que recordemos que el dueño de la información siempre es el cliente, nunca la entidad. Y aunque la entidad almacene esa información, pues quien decide qué, cuándo y cómo compartir va a ser el cliente. ¿Listo? Desde el punto de vista tecnológico, las entidades tendrán que implementar las APIs y adoptar los estándares técnicos operativos de interoperabilidad que define la Superintendencia Financiera. Qué palabra más larga, pero ahí salió. Entonces, acá no solamente es qué datos vamos a compartir ni cuál es la categoría que nos corresponde compartir, sino también cómo vamos a disponibilizar esa información y de qué manera lo vamos a hacer tecnológicamente hablando. Y ahí es importante tener en cuenta el tema de las APIs, porque finalmente si bien el proyecto no implica un tema económico, sí va a haber una oportunidad también comercial para las entidades que tengan todo esto tipificado, porque va a haber una valoración económica para las entidades que permitan ese consumo y disponibilidad de la información vía API, ¿vale? Esto es súper importante porque no solamente es porque tengo que entregar el dato, sino cómo yo voy a recibir algo, no solamente en parte de información de los clientes, sino un tema un poco más allá que muchas veces nos interesa y es la parte económica, ¿vale? A estos temas también se les suman temas obligatorios relacionados con la seguridad, porque pues entendiendo, que el cliente es el dueño del dato, tenemos que nosotros como entidades prestadoras de los servicios proteger a nuestros clientes y darle el cumplimiento de la 1581 del 2012 con todo el tema de habeas data. Y eso es súper importante porque las entidades entran en un tema de protección de datos de los clientes y suministro de la información de una manera segura, por lo que hay temas muy delicados que debemos tener en cuenta cuando iniciemos este proyecto de Open Finance. Si bien hay una duda frecuente y es la fecha límite para cumplir con la normativa, les cuento que eso depende también del estándar. Entonces, el punto de partida fue el 7 de abril del 2026 con la expedición del decreto 0368, pero la implementación no ocurre en un solo momento, sino de forma gradual. Esto quiere decir que la Super va a ser la encargada de publicar los diferentes estándares técnicos y operativos que deberán adoptar las entidades y es desde allí, desde donde cada uno de esos estándares comienza a contarse como plazo de implementación. Estos estándares de implementación tienen hasta 12 meses para implementar cada uno de ellos. Esto es dependiendo también de la Superintendencia Financiera, pero cada proceso será progresivo. Entonces, a medida que se publiquen un nuevo estándar, también se abrirán nuevos plazos de cumplimiento. Pero lo que hoy en día tenemos de información es que a partir de 12 meses desde que se abra el directorio operativo, donde cada uno debe registrarse como proveedor y consumidor de la información, se cuentan los 12 meses y hasta una prórroga de 18, ¿vale? En mi opinión, hay algo mucho más delicado que una sanción económica, porque finalmente si hoy no hay un tema por incumplimiento per se, si hay un tema de cómo vamos a proteger a sus clientes y cómo vamos a evitar un tema de reputación por parte de el que no cumpla con o no acate con la normativa, porque si bien nuestros datos como clientes van a estar expuestos y van a ser
utilizados de una manera un poco más comercial y competitivamente equivalente a lo que cada una de las entidades determine. Yo como cliente tengo que confiar en mi entidad financiera y saber que todos los datos que yo voy a suministrar y voy a autorizar pues van a estar protegidos de la mejor manera para que esto no se convierta en un tema de riesgo ni de fraude para mí como cliente. ¿Listo? Ahora bien, entender que exige la regulación es solo parte de la conversación, pero la siguiente pregunta es, ¿qué tan avanzada está Colombia frente a estos países que llevan varios años implementando Open Finance? Y acá nos vamos a cómo estamos actualmente en Colombia. ¿Listo? Esto es un poco de lo que encontramos en información pública del Banco de la República, también desde Reino Unido y desde Brasil, donde nos muestran actualmente cómo van ellos en todo el proceso en términos de regulación, estandarización de las APIs, adopción del mercado, casos de uso e innovación e infraestructura de pagos inmediatos. Cabe resaltar que nosotros iniciamos con el tema de Breve con SPI en octubre del año pasado, entonces vamos unos 9 meses aproximadamente pues ya de implementación y ejecución y pues Reino Unido nos lleva una gran ventaja en términos de referencia en estandarización y también interoperabilidad de los mismos datos. Brasil ha logrado consolidar uno de los ecosistemas con mayor adopción y casos de usos reales. Y Colombia, por nuestra parte, ya dimos un paso muy importante al establecer un marco regulatorio obligatorio y fortalecer la infraestructura con iniciativas como Breve. Sin embargo, todavía nos encontramos en una etapa de consolidación, especialmente en aspectos como la estandarización técnica y la adopción y el desarrollo de nuevos casos de uso. Lo que significa que Open Finance llegará al país siempre que aceleremos una implementación segura que permita alcanzar el nivel de madurez que hoy vemos en Brasil y Reino Unido, ¿vale? Listo. Les traje un caso de uso que llama mucho la atención y como se les mencionaba en la diapositiva anterior, es Brasil, alguien que, pues un país que está en nuestro mismo hemisferio y donde vamos a poder revisar qué está haciendo Brasil que nos pueda funcionar, ¿vale? Ellos iniciaron con todo este tema de Open Finance en febrero del 2021 y a febrero del 2026 la portabilidad de crédito comenzó a operar de manera 100% digital y para algunos productos de crédito personal. Esto quiere decir que el cliente puede autorizar el uso de su información financiera, comprar ofertas entre diferentes entidades y trasladar su crédito a mejores condiciones directamente desde una aplicación, sin trámites largos, sin tener que ir a las oficinas y esto pues en cuestión de días, ni siquiera pues meses, que normalmente se toma un proceso de estos. Lo interesante es que ya estamos hablando no solamente de tener la información de los clientes del sistema, sino de usar esos datos para tomar decisiones y actuar sobre ellos. En este caso, y para conseguir mejores condiciones financieras, es darle el poder a la elección de los clientes sobre en qué institución financiera desean tener sus productos y servicios, ¿vale? Este es un caso de lo que hemos venido revisando, pues si se dan cuenta de febrero del 2021 a hoy, a febrero del 2026, que fue cuando ellos comenzaron con este caso de uso, pues pasaron 5 años. Entonces, esto si bien es un proceso que lleva bastantes etapas, tenemos que saberlo implementar y hacerlo con tiempo, porque las empresas que inicien hoy a estructurar todos sus datos, a apificar la información, van a ser pioneros en lograr pues estar inmersos dentro de este proceso de Open Finance y sobre todo darle la confianza al cliente de que donde tienen sus productos y servicios es la mejor opción y de esa manera también competir frente al mercado con otras instituciones, ¿vale? Listo, entonces ahora sí nos lleva a una pregunta muy interesante para el sector financiero y fintech y por eso le doy la pregunta a Daniela. Dani, ¿tú crees que en Colombia estamos preparados para competir en un marco donde los clientes podrán mover sus productos financieros con la misma facilidad con la que hoy cambian de operador móvil? Vini, gracias. Yo siento que la pregunta es que claramente sí. De hecho, lo que trata de hacer Open Finance es cambiar un poquito la dinámica de la competencia en el país,
porque ya no se va a tratar de que la competencia esté marcada por cuál es la entidad que tiene la mayoría de datos de las personas, sino que haya una competencia que lo que busque sea ofrecerle los mejores productos financieros a las personas y que esa ventaja o diferencia o la preferencia de las personas para estar en esa entidad financiera dependa únicamente de que esa entidad es la única que me conoce, sino que reconozca que en el flujo libre de esos datos también hay nuevas oportunidades para que la competencia cambie esa dinámica y sea vía quién es el que usa mejor esos datos. Em, lo otro que yo creo que es importante ahí es que para que exista esa portabilidad necesitamos un marco regulatorio claro, que digamos, es interesante que en Colombia tenemos como el decreto 0368, que es el que regula como en general el sistema de finanzas abiertas, pero la URF también sacó a comentarios, todavía no ha sido expedido, un proyecto de decreto sobre cómo funcionaría particularmente la portabilidad financiera. Digamos que en general siempre hay que entender que la portabilidad financiera hará parte como de ese sistema de finanzas abiertas, pero tendrá unas reglas particulares que lo que buscan, por ejemplo, es que ese trámite sea muchísimo más fácil y que ese procedimiento esté regulado y reglamentado para que todos juguemos en las mismas reglas y sepamos como consumidores cuánto se podría demorar ese trámite en particular. Sí, además que yo creo que el tema de poder yo como cliente tomar una decisión y permitirme a mí escoger de una manera mucho más asertiva el tema de los servicios financieros, más o menos como hoy en día lo tienen las plataformas de streaming, que es que el usuario puede hacerlo todo desde una sola plataforma o aplicación y no tener que ir a diferentes sitios, me parece pues de la manera más óptima. Y lo que menciona regulatoriamente, tenemos que estar apalancándonos de esa normativa para que eso pase. Ya como clientes, no solo buscamos una cuenta de ahorros o solo un crédito. Creo que empezamos a querer ese plus o ese valor agregado que más ofrecen las entidades para resolver múltiples necesidades desde un solo lugar. Dani, ¿cómo puede Open Finance ayudar a que lleguemos a esos ecosistemas donde los servicios financieros ya no, y no financieros conviven en una misma experiencia para el usuario? Pues, Lini, yo creo que eso de alguna forma ya existe. Entonces siento que hay que recordar que las discusiones en Colombia sobre Open Finance empezaron desde la expedición del decreto 297 del 2022. Entonces, por ejemplo, ese decreto no solamente hablaba de que se podría compartir la información de los consumidores financieros entre diferentes entidades vigiladas y no vigiladas, que es la práctica Open Finance, sino que, por ejemplo, ese mismo decreto habla de la comercialización de infraestructura a terceros y de la conexidad. Y cuando uno habla de conexidad, lo que le permite a las entidades, actualmente a las entidades vigiladas, ofrecer productos que no tienen que ver necesariamente con su actividad financiera 100%. Entonces, nosotros tenemos que recordar que Colombia ya viene transitando un escenario donde la regulación ha abierto esos caminos. La discusión ha sido más cómo podemos mejorar esa regulación y afinar ciertas cosas, que yo creo que una de las grandes discusiones era si había Open Finance obligatorio o voluntario, que todo eso cambia, por ejemplo, con la expedición de la ley 2294 en el 2023, pero ya de alguna forma está habilitada esa conexidad, esa comercialización de la infraestructura tecnológica que cuentan algunas entidades vigiladas. Y por eso es igual que vemos que cada vez hay más finanzas embebidas, otro tipo de servicios. Entonces yo creo que ya vamos avanzando. El punto es, por ejemplo, cómo vamos a generar lo que dice justamente la pregunta, que todos sepamos cuál tiene que ser ese estándar de experiencia de usuario para que por lo menos sepamos que hay un mínimo sobre el cual las entidades van evolucionando y prestando cada vez más servicios. Y justamente sobre eso de colaboración, Dani, conectar diferentes actores, tanto los que están vigilados y obligados con este decreto y los que podrían hacerlo de manera voluntaria. ¿Qué le dirías hoy a esas entidades que aún no están obligadas a participar, pero que se preguntan si vale la pena sumarse desde ahora al ecosistema de Open Finance? Pues digamos, yo creo que hay una oportunidad enorme. Y acá tenemos como esa discusión de que pues, no es el escenario ideal. Este nuevo decreto habla de que el ámbito obligatorio solamente aplica a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y la participación de las fintechs no vigiladas o otro tipo
de actores que no necesariamente están vigilados por las superintendencias financieras, como algunas cooperativas, podrán participar siempre y cuando tengan algunos acuerdos voluntarios con las entidades vigiladas. Entonces siento que primero, y creo que la gran mayoría de la industria fintech reconoce ese valor de participar en este esquema. Nosotros estamos muy pendientes de que, por ejemplo, existan reglas más claras sobre cómo tienen que existir o funcionar ese módulo voluntario de vinculaciones voluntarias, porque Ujú, al final yo creo que va a ser más como qué tipo de sinergias, qué tipo de beneficios trae para una entidad vigilada que sí está obligada a participar en el sistema de financiamiento obligatorio, a aliarse con entidades que de pronto no están obligadas a participar y que no están vigiladas por la superintendencia financiera para que aprovechen esa sinergia y sepan sacarles mayor provecho. Entonces siento que es más como. Sí, es que yo creo que esa pregunta tiene como esa particularidad de que no es que dependa de las que no están obligadas, sino de que las que estén obligadas tengan esa voluntad y criterios claros para vincular a los no vigilados. Pero pues digamos, si hay alguna entidad que dice como, no, yo no sé si vale la pena acercar a una entidad vigilada, como meterme en eso, la realidad es que sí funciona y funciona mucho porque los ujú. datos terminan por ser muy valiosos y cada vez veremos que habrá más casos de uso. Entonces, yo siento que la pregunta más grande será como, uy, no, ¿por qué no me metí a tiempo? ¿O por qué no entendí que yo tenía que empezar a adaptar mis sistemas para cumplir con los requerimientos tecnológicos? Porque, digamos, y no sé si me estoy adelantando, lo que va a pasar ahorita, de acuerdo a lo que ha dicho la Superintendencia Financiera, es que ellos no solamente tienen que emitir el cronograma de estandarización para diferentes casos de uso, sino que sin duda hay que hacer una actualización de la circular 004/2024 de seguridad, de protección de datos. Eso también va a cambiar. Ahí también vamos a empezar a tener, o como lo dice la Superintendencia Financiera, yo estoy de acuerdo, ese circular es lo habilitante, es habilitante, porque es el primer paso para saber, ok, si yo quiero entrar en este sistema, sea en el módulo voluntario o en el obligatorio, hay una primera capa de requisitos que yo tengo que cumplir. Si yo no los cumplo, pues no hay forma en que yo pueda participar ahí. Entonces, esa es como la puerta de entrada al sistema de finanzas abiertas. No, totalmente de acuerdo contigo, Dani, que mencionas el decreto o las regulaciones que tenemos que hacer o cómo lo vamos a hacer, pero las entidades deben definir de qué manera hacerlo para estar todas apalancadas de la información y suministrar, pues, o estructurar muy bien el tema de datos y la parte de infraestructura tecnológica para poder llegar a cumplir. Y no solamente estamos hablando de una obligación regulatoria, sino también de la posibilidad de crear nuevos productos, nuevos servicios y mejores experiencias. Entonces ahí lo que mencionas de la pregunta posterior a por qué no lo hice a tiempo o debía haber estructurado todo de la mejor manera para cumplir y poder participar, creo que también nos abre una puerta gigante a lo que vamos a presentar más adelante. Pero antes de irnos a lo tecnológico, Dani, me gustaría que habláramos un tema también de riesgos, ¿no? Porque esta parte para nosotros también es fundamental en términos de cómo vamos a enfrentarnos a esta tipología de riesgos que se pueden abrir también con el tema de finanzas abiertas. Aquí vemos todo lo que si participamos y no lo hacemos de una manera organizada, podemos estar incurriendo en riesgos de seguridad con exposición de la información y de los datos de los clientes. La vulneración de la confidencialidad es clave. Tenemos que por eso manejar temas anonimizados, cifrados, encriptados para evitar este tipo de riesgos de seguridad. Un riesgo de fraude por suplantación y manipulación de los datos, pues es crucial que podamos tener toda esa información de el consumo de esta información vía API pues controlado y seguro, un riesgo operativo, como les mencionaba en la falla de las APIs, con la consulta o conciliaciones del onboarding en continuidad operativo. Ahí es clave poder tener quiénes van a ingresar esta información y de qué manera lo van a hacer, si vamos a tener todo desde el directorio activo, cómo vamos a proteger ese tema de ingreso a la información vía API, un riesgo regulatorio con exposición sensible y acceso no autorizado y vulneración de la confidencialidad. Ahí es clave
también dar cumplimiento con lo que nos rige a nosotros acá en Colombia, con la SIC, con la 1581 del 2012 para todo el tema de protección de datos de las personas y sobre todo en el sector financiero, y un riesgo reputacional que para mí, sin dejar de lado los otros que les mencioné, los otros 4 anteriores, creo que es muy crucial poder tener una credibilidad frente a los clientes de cómo nosotros estamos protegiendo a pues estos clientes y toda su información. Y aquí es donde me gustaría pues hacer como una acotación, y es que no solamente el tema de finanzas abiertas basta con cumplir con la regulación, sino que también hay que estar preparados para operar en este nuevo ecosistema, y para eso quiero darle también paso a Jorge, que desde tu experiencia en gobierno de datos y transformación tecnológica nos ayude respondiendo unas preguntas. Bueno, muy Arrancamos. Ok, gracias. Bueno, lo más importante es arrancar, ¿no? Que es la pregunta que todos nos hacemos, por dónde arrancamos y por dónde empezamos. Y pues toca empezar organizando la casa, organizando lo que tenemos, y pues la idea es que nuestras organizaciones, como bien lo dice Lina, pues tienen un reto importante que es el manejo de los datos de los clientes principalmente. Entonces, el primer proceso que nosotros tenemos que arrancar es el proceso en el cual nosotros sepamos en qué estamos, en qué nivel estamos. Entonces, los primeros 5 dimensiones que tenemos que tener en cuenta para poder arrancar el proceso de Open Finance es poder entender cómo está el gobierno, cómo estamos gobernando nuestros datos, cuál es la gobernanza de los datos, y algo que también se vuelve muy importante es encontrar los responsables de los datos, los famosos data owners, data stewards, que son unos términos que son muy importantes en el mundo del gobierno de datos, pero que muchas organizaciones apenas están entendiendo. O sea, ¿quiénes son los custodios de los datos? Por cada dominio, por cada tipo de datos, por cada generación que se hace de los datos, tenemos que tener una responsabilidad, unos roles, no necesariamente tienen que ser personas, pero pueden ser roles completos, que están siendo responsables de los datos, porque nosotros vamos a tener una responsabilidad muy grande sobre ellos. Y además de eso, como tenemos responsables, tenemos que asegurar todo el proceso de trazabilidad de los datos, o sea, saber de dónde nacen los datos, quién los modifica, ahí están los roles, cómo los modifican, quiénes son los usuarios, quién los consume, y eso hace que nosotros tengamos una tranquilidad cuando empecemos a hacer la implementación, porque pues vamos a tener una responsabilidad grande, tanto como lo generamos con quien lo recibe. Entonces, ese gobierno nos debe ayudar a entender mejor cómo poder gestionar esos datos. Y eso es una parte importante, y muchas veces se ve los datos como un gran mar, una base, como una caja negra, pero a veces no se tiene esa trazabilidad, ese gobierno que es importante cuando lanzamos un proyecto como Open Finance. Y lo otro pues es también entender, con todo lo que estamos hablando, cómo es la arquitectura y cómo es la calidad de los datos, qué tanto le creemos a los datos, porque esos datos ahora se van a exponer a terceros, a otras empresas y a otros entes, incluso específicamente los usuarios finales, y vamos a tener los famosos APIs que acaba de hablar Lina. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad, no solamente quién es el responsable, de dónde viene y cómo se modifican los datos, sino también de qué tan buena calidad de datos tenemos. Eso es supremamente importante, sería como el tercer punto. Y muy importante, que también lo habló Lina con la parte de seguridad e identidad digital, porque vamos a tener una exposición a terceros de nuestros datos. Entonces tenemos que mejorar todos nuestros esquemas de autenticación. Y bueno, seguramente ya los tenemos, no tenemos que hacer mucho, pero la idea es que nosotros tengamos muy claro cómo hacer esa autenticación, que pues ya sabemos que es algo vital para la industria y bueno, para cualquier industria, pero especialmente ahora que vamos a tener Open Finance. Y ese doble consentimiento nos ayuda también a tener los múltiples factores de autorizaciones, también la autorización de uso de datos, bueno, todo esto que ustedes saben de compliance e identidad, que se vuelve tan importante. Y como quinto punto, con este gobierno corporativo, y como ya vemos que hay gobierno, hay ciertas responsabilidades que se van a permutar en diferentes áreas de la organización, pues esto nos va a llevar a que vamos a tener que tener muy claro cómo nuestra organización desde el punto de vista transversal, no es solamente un solo doliente, ya sabemos que va a estar la responsabilidad dispersa
en varias áreas y muchas veces se complementa. Entonces tenemos que tener muy claro cómo es ese gobierno corporativo del dato, cómo manejamos el compliance, manejar los riesgos de negocio, y pues no solamente es del tema de tecnología o tema legal del compliance, sino que aborda toda la organización, es un todo y tenemos que tenerlo, tenemos claro. Y no solamente la implementación de todo este proceso, sino que ya va a componer una forma de trabajo, unas áreas de negocio ampliadas de toda la organización. Entonces esto es el 100% de la organización y son temas técnicos ni temas legales, es un tema transversal. Y con esas 5 dimensiones, George, yo creo que damos apertura a algo que muchos se pueden estar preguntando, porque si bien pueden verlas como un macro, hay que irnos desde lo micro y entender cuál es ese checklist que sugieres que toda organización debería revisar para estar lista, perdón, para Open Finance. Sí, perfecto. Sí, hemos preparado un checklist, una lista de trabajo, un plan de trabajo, que digamos estos son los detalles, pero con estas dimensiones que hablamos, vamos a ver, bueno, ¿y qué vamos a hacer con cada dimensión? ¿Cuál va a ser el proceso, la tarea que tenemos que hacer paso a paso? Entonces vamos a hablar de todo lo que es el gobierno y roles, entonces vamos a hablar de cómo identificar esos propietarios de datos o data owners, ¿sí? Por cada una de las dimensiones que ya hablamos, tener muy claras las políticas, las políticas de datos tienen que estar documentadas y aprobadas por el alto nivel de la organización, o sea, cada acceso a los datos o si se hace algo importante sobre los datos, tiene que haber una política que lo soporte y tiene que estar escalada a nivel gerencial de la alta gerencia. Y lo mismo, tenemos que tener catálogos de datos. Las empresas hoy día fallan de pronto porque no saben dónde están los datos, qué significa cada dato. Entonces tenemos que tener un catálogo actualizado donde clasifiquemos qué datos son sensibles, y esa parte es importante y el gobierno de datos nos ayuda a eso. Entonces hay que saber si lo tenemos ese catálogo, tenemos los roles, a veces se llama, eso también se llama RACI, que es una matriz de responsabilidades. Es importante tenerlo, y obviamente los indicadores de calidad, esos KPIs que nosotros tenemos que tener, cuántos datos podemos permitirnos tener con valores que llamamos nulos o que no están identificados o no tenemos valor. Ese tipo de cosas tenemos que tenerlas claras porque eso nos da certeza a la calidad de los datos. Lo mismo también, todo el tema de consentimiento y trazabilidad. Tenemos ahí un checklist que ustedes tienen que analizar, el doble consentimiento firmado, registro auditable de esas autorizaciones, eso lo tenemos seguramente ya hecho por los temas de compliance previos que hemos tenido, los procesos simples para el usuario revoque su consentimiento, o sea, no solamente es asignarlo, sino también que vamos a tener necesidad de aplicar unos procedimientos donde el usuario, el cliente final, va a revocar esas políticas de uso de los datos. Y eso lo tenemos que tener ya desde hace rato, pero pues aquí nos amplía ese proceso, seguramente ya lo tiene. Política de retención y eliminación de datos compartidos, supremamente importante porque podemos tener uso de datos compartidos con diferentes terceros. Importante tener eso, y panel de control de permisos visibles para el usuario final. Tenemos que empezar a darle la posibilidad a su usuario final que pueda administrar todos sus permisos en un panel unificado y así poder cumplir con los temas de Open Finance. Entonces, este sería el bloque consentimiento y trazabilidad, y en la arquitectura de APIs, pues ya saben, tenemos que tener un inventario de todos nuestros datos mapeados por las categorías que nos exige el decreto, generar o tener o fomentar o fortalecer una capa de APIs para poder exponer, porque eso viene con el mundo del Open Finance, y pues una estrategia para integrar terceros, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a tener integraciones con diferentes entidades, y no solamente eso, sino que tener nuestro propio ambiente de pruebas, como llaman sandbox, para poder hacer esas pruebas de integraciones y poder tener un plan, obviamente un plan de escalamiento de infraestructura para poder ya empezar cuando ya empecemos a trabajar en producción, tener eso muy organizado. Lo mismo, la seguridad e identidad, pues súper importante, una autenticación fuerte. Ya sabemos que podemos utilizar la biometría, podemos utilizar doble factor, que pues ya se nos volvió obligatorio,
el cifrado en tránsito y en reposo, como dije, Lina, si ya lo tenemos y cumplimos normas de ISO 27001 en adelante, pues mucho mejor. Plan de respuesta a incidentes de seguridad de datos, auditorías periódicas de vulnerabilidad de los APIs, hay que fortalecer y hacer algo periódico, esto tiene que ser una tarea periódica, y gestión de accesos y llaves con el mínimo privilegio, o sea, no podemos darles a todo el mundo todas las opciones, sino que tienen que tener unas restricciones. Y pues el cumplimiento normativo, análisis de brechas frente al decreto 0368 del 2026 de Open Finance. Tenemos que alinearnos con el decreto, las leyes de habeas data, de la 1581 autorización de datos, tener acuerdos, o sea, estar dando una parte normativa y legal, acuerdos de nivel de servicio para los participantes. Tenemos que empezar a trabajar cómo van a ser esos contratos con los terceros en los que vamos a participar y con los usuarios finales, monitoreo activo del cronograma, los estándares. O sea, tenemos que estar en ese seguimiento del Open Finance, del proceso, y registro ante el directorio de participantes cuando esté disponible. O sea, tenemos que registrarnos, cumplir esa normativa. Y la estructura organizacional, pues tener un comité transversal liderado por la alta gerencia, obviamente, que contemple toda la parte de tecnología, compliance y riesgos y el negocio. O sea, los que generan valor hay que tenerlos ahí presentes. Eso tiene que ser un comité que sesione permanentemente o por lo menos una periodicidad bastante alta. Obviamente lo que hablamos, un patrocinio, un sponsor de alto nivel. Hay que adecuar un presupuesto, hay que empezar a trabajar en temas de presupuesto para la implementación y empezar a trabajar en planes de comunicación, capacitación interna, y no solamente eso, sino también empezar a mirar si hay que implementar una política o un plan de cambio, porque va a haber un cambio ahí. Y casos de uso de negocio priorizados más allá del cumplimiento. Ahí es donde empezamos nosotros a abordar nuevos productos y servicios o nuevas oportunidades. Y justamente yo creo, Jorge, que es el checklist que nosotros sugerimos o que se sugiere basado en la experiencia. Y no solamente debería quedarse en una lista de buenas prácticas como cumplo, sí o no, sino ir un poquito más allá y convertirlo en una ruta de preparación para lo que se viene para la organización. Y cumplir con todo el tema de finanzas abiertas para que no empiecen tarde. No solamente es publicar una API y ya está, sino es entender el estado de los datos, definir el gobierno, fortalecer su arquitectura, establecer los controles y sobre todo que todo este proceso que les acaba de mencionar Jorge debe ir apalancado por la aprobación de la Junta. Entonces acá tienen que ir involucrados muchas áreas tecnológicas, gobierno de datos, compliance, como lo mencionas. Entonces no solamente es yo desde datos qué voy a hacer, sino cómo lo trabajo mancomunadamente con otras áreas y que Junta nos dé ese visto bueno para poder entrar al catálogo de datos de la Superintendencia Financiera y arrancar con el proyecto. Para eso también tenemos un diagrama que preparaste, Jorge, muy explícito, que me gustaría que se lo presentaras a quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias, Ina. Sí, bueno, arrancamos ya, digamos, lo que hemos hablado de las dimensiones, pero tenemos como un flujo de cómo empezar un proyecto de Open Finance, ya con un checklist inicial. Hablamos algo que es el fundamentos de gobierno que acabamos de hablar. Hay que hacer algo muy importante que todos tenemos que hacer, es hacer un diagnóstico. Tenemos que saber en qué nivel de madurez estamos, con qué contamos, y pues eso nos toca que ayudarnos con herramientas que nos permitan a nosotros poder saber en qué estamos, porque si no sabemos dónde estamos no podemos arrancar y empezar a hacer esas mejoras que hablamos ahorita con el checklist. Checklist ayuda, pero tenemos que ser más incisivos en cuanto a cómo estamos trabajando con los datos. Viene después la parte de arquitectura y modelado, que pues ya empezamos a ver cómo están organizadas las diferentes partes para poder engranar ese Open Finance, ¿sí? Toda la parte tecnológica, pero también hay temas de negocio, cómo está nuestra estructura actual, cómo la podemos modernizar, qué cambios hay que hacer. Entonces eso es un trabajo fuerte que de pronto toca que hacer, de pronto no, pero hay que saber, en el diagnóstico sabemos en qué estamos. Y pues ya sabemos que tenemos que implementar un proceso de gestión de conocimiento que está asociado al checklist que está anteriormente, lo mismo la seguridad, identidad. Entonces esa parte que acabamos de ver de las dimensiones, pues siempre la vamos a tener que tener en cuenta y pues todavía más fortalecido, o modernizarla si es el caso. Y el cumplimiento normativo, que pues ahora ya tenemos muchos más,
normas que cumplir, entonces tenemos que actualizarnos y llegar a ese nivel con lo que nos trae Open Finance. Hablamos del Ujú. piloto que está en el proceso y ya empezamos, ya teniendo nuestro sandbox, teniendo nuestra forma de poder probar y poder lanzar nuestros proyectos, ya podemos empezar a pensar en el tema de producción y monitoreo, que ya es cuando empecemos a trabajar. Entonces aquí tenemos como un abecedario, ya sabemos que esta es la parte de visión arquitectónica, donde tenemos que tener ese patrocinio ejecutivo, lo que dice Lina, la directiva, la presidencia, toda la alta gerencia, para poder entender cómo es el formato de gobierno de datos, que sería toda esta parte que hablamos inicialmente. Sin eso es imposible un proyecto, no solamente de Open Finance, sino que inicialmente de gobierno de datos. Eso tiene que ser siempre patrocinado por la alta dirección. Lo mismo sistemas de información, tenemos que tener los catálogos de datos listos, o sea, ese catálogo es nuestra Biblia que nos va a poder ayudar a entender mejor cómo están los datos, mirar cómo está el linaje de los datos, para dónde se llevan los datos, quién los modifica, quién los trae, y el catálogo es nuestra Biblia. Así, eso después, si no lo tenemos hoy día, nos sirve para construir KPIs asociado a la parte de roles, pues eso nos va a ayudar mucho. Y todo el tema, digamos, de arquitectura tecnológica, ahí sí, como dicen los fierros, que nos permiten a nosotros asegurar todos nuestros mecanismos de cifrado e integración con externos. Hay que tener una capa muy fuerte para poder pensar en cómo lanzar estos proyectos. Y bueno, ya viene el gobierno y la implementación, donde vamos a tener que monitorear todos estos estándares que están en el punto de producción y monitoreo. Ese sería como el ciclo que tenemos que arrancar ya. O sea, es inmediato, como ustedes saben, tenemos poco tiempo, como dijo Lina. No, y totalmente de acuerdo, Jorge. Así como vimos durante todo este recorrido, el primer paso para que no solamente es implementar tecnología, sino entender en qué punto nos encontramos hoy en la organización, porque así es solamente la manera en la que vamos a poder identificar oportunidades de mejora y definir un cambio claro hacia Open Finance. Es por eso que desde RISTEC nace Go Open Finance y un diagnóstico diseñado para ayudar a las organizaciones a conocer su nivel de preparación en aspectos como gobierno de datos e infraestructura tecnológica, interoperabilidad y seguridad. Entonces, acá en pantalla vamos a ver dos encuestas que diseñamos precisamente para que ustedes puedan entender desde gobierno de datos en qué punto estamos y desde la estructura de las APIs qué deberíamos hacer para poder llegar a un nivel de madurez mucho más profundo y amplio. Nos dimos cuenta que en la primera encuesta que hicimos el 54% de las entidades ya están actuando con base en el decreto y cumplimiento de participar en el Open Finance. Sin embargo, pues hasta ahorita se está iniciando todo este proceso y la idea es poder apoyar y apalancar desde donde están ustedes en gobierno de datos y la infraestructura de las APIs, cómo la están liderando para poder hacerlo de una manera más óptima y dar el cumplimiento con temas de tiempos, las estructuras que implica o que exige la superintendencia financiera y de esa manera poder llegar a tiempo con todo lo que se exige. ¿Listo? Entonces, nosotros desde RISTEC buscamos ayudar y apoyar a las organizaciones a responder esa pregunta que es tan simple y es qué tan preparados estamos hoy en gobiernos de datos y infraestructura API para Open Finance. Y a partir de ese diagnóstico podrán identificar sus fortalezas, las brechas que necesitan cerrar y tener una hoja de ruta mucho más estructurada y clara para avanzar. Porque ya les hemos mencionado que el objetivo no es solamente cumplir con la regulación, el objetivo es llegar preparados para aprovechar todas las oportunidades que Open Finance tiene para el sector financiero y fintech. Para cerrar, Daniela y George, me gustaría preguntarles a ambos en una sola palabra, si una organización quisiera empezar esta semana con algo para avanzar en el proceso de Open Finance, ¿cuál sería esa recomendación? Dini, pues yo no sé si uno puede decir que solamente una cosa, pero que creo que muy atado a lo que nos han presentado tú, Jorge, yo siento que acá hay dos preguntas o tres preguntas. Uno, el cumplimiento regulatorio. Entonces, claro, todos sabemos que en este momento pues no ha salido como la versión actualizada de la circular externa 004-2024, que era como un poquito la que hablaba de los estándares técnicos.
Pero si uno se pone a ver o lee integralmente el decreto 0368, es claro que nos están hablando de un mundo de intercambio automático de información. O sea, nos están diciendo que el intercambio de la información de Open Finance en Colombia será sí o sí a través de apps, ¿cierto? Entonces, hay que empezar a tener esa conversación. Y yo, también, si me permites, viendo como hay las preguntas que había por ahí, mm, en el chat y eso, nosotros sabemos que la circular 004 es una primera parte que habilita, y esa lectura de la superintendencia financiera me parece adecuada, porque es como el piso sobre cuáles son esos requerimientos mínimos que deben cumplir las entidades si quieren compartir datos, de acuerdo con esas cuatro modalidades de datos que habilita el decreto 0368 para empezar eso. Segundo, hay una pregunta muy importante y es lo que tiene que ver con los datos, el manejo de los datos, el tratamiento de la información. Porque yo siento que más allá de incumplir o tener una sanción, como tú muy bien lo decías, se trata de uno cómo genera confianza. La base de los esquemas de datos abiertos y de finanzas abiertas, no solamente aquí, sino alrededor del mundo, es el consentimiento. Y ese consentimiento requiere de un compromiso claro con cómo se tratan esos datos. Ahora vamos a tener diferentes conversaciones en Colombia, porque digamos, la Superintendencia Financiera ha anticipado en diferentes escenarios que lo que viene, aparte de la actualización de la circular como de tecnología y de estándares técnicos, viene también una circular conjunta con la Superintendencia de Industria y Comercio en todo lo que tiene que ver con ese tratamiento de datos en el marco de las finanzas abiertas. Y digamos, en las oportunidades que nosotros hemos podido ir como gremios, ahí sí siempre se dan discusiones interesantes. Hay diferentes estándares para las vigiladas por la superintendencia que para las, las vigiladas por la superintendencia financiera que por la SIC. Es una pregunta abierta, ¿cierto? Y también tendremos que estar muy pendientes de cómo se va dando esa reglamentación de los casos de uso. La superintendencia financiera ha dicho, yo no me voy a meter en el detalle porque yo quiero que ustedes innoven, pero sí habrá que cumplir con unos estándares mínimos a nivel de experiencia del usuario y también para que las personas sepan identificar cuáles serán, por ejemplo, la forma en la que se deberían compartir los datos sobre las cuentas de depósitos a la vista, que es, por ejemplo, una de los primeros casos de uso que nos han anticipado ese decreto que sucederá. Y tercero es, listo, si ya tengo cubierto lo de la protección de datos, también lo que tiene que ver con la regulación y lo técnico, ¿cómo voy a hacer para aprovechar esas nuevas oportunidades que me generan estos nuevos casos de uso? Entonces yo diría que no es solamente la cosa, pero en tres cosas, de pronto es un consejo ampliado, pero yo creo que esos tres escenarios son supremamente importantes para todo lo que viene. Totalmente de acuerdo contigo, Dani. Yo creo que esos tres pilares que expones referente a las circulares son claves para que las entidades vayan comenzando a estructurar de qué manera disponibilizar, de qué manera proteger y cómo organizar la casa, como lo mencionábamos al inicio. Por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, mencionaste la de Carlos Manrique, que era con base en la circular externa 004 del 2024. Y ahí pues la pudimos responder que finalmente sí en su sección 3 define principalmente los estándares tecnológicos y de seguridad de lo que debe cumplir las APIs. No establece todavía la definición funcional detallada de las APIs por caso de uso. Sin embargo, debemos comenzar nosotros a estructurar de qué manera vamos a disponibilizar la información. Y ahí se apalanca otra pregunta que nos hacen por aquí. Bueno, aparece como anónimo y pregunta cómo podemos prepararnos como proveedores tecnológicos terceros de entidades financieras para incorporar Open Finance y si debemos esperarnos hasta que la super de esos requisitos mínimos. La respuesta no la tengo así a ciencia cierta como esta es mi recomendación, pero desde mi perspectiva y como proveedora de tecnología, yo considero que no debemos esperar a que la super publique todos los requisitos para comenzar. Tenemos que ir avanzando desde ahora con la preparación de la arquitectura compatible con estándares generales y definidos por la circular externa 004, como lo mencionaba anteriormente y lo que mencionó también Dani. Entonces, mirar el tema de autenticación 2.0, FAPI, mediante API REST JSON,
trazabilidad, cifrado, gestión de los datos, certificaciones de seguridad, disponibilidad y auditoría y gobierno de las APIs mismas. Entonces, ahí en uno de los 2 capítulos de las encuestas está sí lo de gobierno de datos, pero también lo de las APIs, porque para nosotros es importante que cumplamos sí con lo que nos está diciendo Open Finance, pero sin poner como a correr a nuestros clientes del sector financiero. Lo hablo desde este lado como proveedora de tecnología. Entonces, si bien es acoplarnos a lo que nos exige Open Finance, pero también lo que hoy en día tienen nuestros clientes del sector financiero y fintech para poder ir de la mano organizando esas estructuras en el momento en el que ya salgan la resolución de la superintendencia financiera con los requisitos esperados. Acá nos dan otras preguntitas. Dice, ¿como voluntario debería establecer un convenio con cada entidad financiera por separado? Lini, si quieres ahí puedo meter la cucharada. Digamos, Adelante. yo preliminarmente creería que sí, porque, digamos, de nuevo, no es el escenario ideal. Desde Colombia Fintech nosotros hemos señalado en varias ocasiones que creemos que lo ideal era retomar, por ejemplo, el primer escenario que nos planteaba los proyectos de decretos sobre el sistema de finanzas abiertas. Y ahora nos llevan a un mundo de vinculaciones voluntarias. Em, Entonces, ahí será la potestad de cada una de las entidades vigiladas empezar a firmar esos acuerdos voluntarios. Uno eventualmente que podría pensar que la reglamentación exista o un contrato marco que tenga como los requisitos específicos sobre qué es lo que se puede pedir, pero digamos, en general lo que nos dice la regulación es que los criterios son claros y las entidades vigiladas no deberían pedir más allá de lo que dicte la superintendencia financiera. Entonces ahí tenemos como un reto, pero también una oportunidad. De acuerdo contigo, Dani. Por acá nos lleva otra pregunta. ¿Cómo deberían cambiar las políticas de privacidad y protección de datos de las entidades? Yo creo que no debería limitarse a agregar una referencia general solamente para Open Finance, sino que debe actualizarse para explicar de manera clara cómo se recopilarán esos datos, cómo se consultarán, de qué manera se van a compartir y cómo se va a utilizar la información financiera a través de las APIs. Entonces ahí deberían incorporar dentro de la política de datos el consentimiento específico y granulares de cómo el usuario va a suministrar esa información y cómo la va a utilizar para ser compartida. Gestión y revocación del consentimiento, ahí debe ser súper claro cómo se puede o de qué manera el titular puede consultar o modificar o retirar la autorización de compartir esos datos. Finalidades concretas del tratamiento de los datos y es explicarle a los clientes para qué van a ser utilizados esos datos y de qué manera. Identificación de los participantes, donde deben aclarar qué entidad actúa como responsable del tratamiento y cuál otra se convierte en los encargados de poder suministrar y recibir esa información. Entonces creo que si bien no va a cambiar un tema de tratamiento de datos, sí va a ser un poco más de proveer y prepararnos desde esos componentes para explicarle a los usuarios finales cuál es la finalidad de Open Finance y por qué como entidad financiera estamos haciendo todo este proceso de suministrar la información o compartir la información. Listo, en aras de respetar el tiempo y no sé si hayan más inquietudes, pues agradecerles a todos por su compañía y asistencia al webinar. Cualquier caso, duda o inquietud, estamos ahí más que pendientes para poder resolverlas juntos. Y les reitero, los invito a que escaneen el código QR, tengan esa encuesta tanto de gobierno de datos como de API para entender el nivel de madurez y en cualquier caso poderles desde Ristec apoyar a gestionar todo este gobierno de datos y ver de qué manera disponibilizamos la información para siempre estar un paso adelante antes de que el decreto 0368 se convierta en ley y comience a arrancar todo el proceso de Open Finance. Dani, George, muchas gracias por su compañía y todo su conocimiento y nos vemos en un próximo momento para conversar sobre tecnología, prevención de fraude e innovación. Nos vemos. Gracias, Lini. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. Feliz día, que estén muy bien.